Mi nombre es Karime y el día de hoy voy a dar la introducción al tema el uso de rayos X en la carne de res. Para iniciar me gustaría decir que el concepto de radiación no está definido o no es un concepto definido, pero normalmente nosotros lo asociamos con algo negativo. También tenemos que saber que vivimos en un mundo naturalmente radioactivo. Es por eso que nosotros decidimos trabajar con este tipo de radiación ionizante. También nos gustaría aclarar que este trabajo es con el propósito de saber cuáles son los efectos que tienen los rayos X en la carne de res, porque en la actualidad se pueden ver distintos tipos de enfermedades a causa de productos cárnicos. Entonces este tipo de prácticas ayudan a eliminar distintos patógenos que se encuentren en ellas, mejorando la calidad del producto y la vida del ser humano. Últimamente, la radiación ionizante en la carne de res en forma de rayos X se ha vuelto un tema muy importante. Esto es gracias a la creciente necesidad de obtener productos cárnicos más seguros. Este proceso se utiliza principalmente para reducir los brotes de enfermedades en este tipo de productos. Pero también con esto conlleva muchos debates que se han generado porque la gente está preocupada por los posibles efectos que estos productos podrían tener en la salud y en el medio ambiente. Para este proyecto debemos considerar que el uso de radiación ionizante, en este caso rayos X en la carne de res, es una técnica de procesamiento empleada para mejorar la seguridad alimentaria y extender la vida útil del producto. La radiación de la carne es una herramienta innovadora para reducir significativamente, como lo hemos mencionado con anterioridad, los riesgos de contaminación microbiológica, aunque aún es necesario educar al público para saber sobre los beneficios, porque como lo dije con anterioridad, casi siempre que hablamos de radiación ionizante, lo asociamos con algo negativo y realmente tiene muchos beneficios el utilizar el uso de los rayos X. El objetivo de esta investigación en el uso de los rayos X en la carne de res es analizar las ventajas e inconvenientes de la utilización de estos procesos para mejorar la calidad sanitaria, la vida útil y las características organolépticas de la carne fresca. Además, se propone el conocer los efectos de las radiaciones ionizantes en los alimentos y cómo estos a su vez nos afectan. Y además hacer una comparación entre los cambios que produce este método de procesado en comparación con los más comunes como la pasteurización, la esterilización y el cocinado. El objetivo de nuestro equipo es hacer una investigación más profunda sobre la radiación ionizante y los efectos que tiene sobre los alimentos, buscando tanto sus ventajas como desventajas. Sabemos que este método es utilizado para dar más seguridad, ya que elimina microorganismos patógenos que son virus, bacterias o parásitos, ayudando también a reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Para comprender esta tecnología o este método, pues es necesario investigar tanto puntos positivos como negativos. Y como puntos positivos tenemos que te da seguridad y aparte de que te da un poquito más de seguridad, pues también incluye la capacidad de mantener intactas las propiedades nutricionales que son esenciales para los alimentos. Y a diferencia de otros métodos de conservación, que son como el calor o los productos químicos, la radiación ionizante no provoca alteraciones significativas en el valor nutritivo. Pero como puntos negativos, tenemos que varios estudios han señalado que este tipo de tratamientos pueden provocar cambios en la textura, en el color o en el sabor de los alimentos, lo que puede provocar algún tipo de cambio en la aceptación por el público. Y aparte de esto, también está la preocupación de que la percepción pública sobre la seguridad de estos alimentos irradiados se asocie de alguna manera errónea y, y cause también algún tipo de cambio en la percepción que se tiene o en la aceptación que se tiene sobre los alimentos. Pero nuestro objetivo como equipo es proporcionar una visión un poquito más equilibrada sobre este tema
y no destacar solamente los beneficios, sino que también pasarnos un poquito más en las áreas que puedan tener un enfoque negativo para dar una solución o alguna mejora. Ahora abordaremos la respuesta fisiológica de los animales domésticos a esta radiación ionizante. Observamos variaciones notables en los signos clínicos según la especie. Por ejemplo, las vacas presentan una reacción retardada a la respuesta hematológica aguda, mientras que los burros muestran una sensibilidad inusualmente alta en su sistema nervioso central. Esto es probablemente por cambios vasculares y metabólicos en su cerebro. Además, el número de criptas intestinales y células madres hematopoietíticas en cada especie puede explicar las diferencias en la supervivencia tras altas dosis de irradiación. Interesantemente, la mortalidad por síntomas de radiación aguda es más baja en los pollos. Y en cuanto a efectos tardíos, los perros son más propensos a neoplasias y el ganado bovino desarrolla cataratas con mayor frecuencia. La radiación ionizante constituye una herramienta terapéutica, experimental útil, pero al mismo tiempo peligrosa. El aumento de disponibilidad de fuentes de radiación en los modernos avances de la energía nuclear hace posible la exposición invertida de muchas personas que nunca han podido cuando los tubos de rayos X radio las principales fuentes conocidas como radiación. Las investigaciones fisiológicas y clínicas bioquímicas en los laboratorios se centran en determinar los diferentes tipos de radiación ionizante tienen los efectos similares en el cuerpo de los mamíferos. Yo soy Uriel y voy a presentar los primeros 3 antecedentes sobre los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son una radiación electromagnética que atraviesa los cuerpos opacos, produciendo imágenes que se pueden registrar tanto en películas como en computadoras. Según la cantidad de radiación absorbida por la estructura, que depende de su densidad, las imágenes se mostrarán en diferentes tonos, desde blancos a negros. Fue en 1995 cuando un profesor de la Universidad de Würzburg, Alemania, descubrió los rayos X. El origen de este hecho se remontó a mediados del siglo XIX. Los rayos X en los seres vivos. Los efectos ionizantes de la radiación de los rayos X se producen proporcionalmente a la cantidad de radiación absorbida, o sea, energía. La radiosensibilidad de las células que absorbe la radiación se transfiere de energía a las moléculas de la célula conforme a los tejidos. Como resultado de esta interacción, las funciones de las células se pueden deteriorar de forma temporal o permanente dependiendo el grado de exposición a la radiación en general. Secuencias clínicas en efectos fisiológicos de la radiación ionizante en animales. La radiación ionizante constituye una herramienta terapéutica y experimental, útil pero al mismo tiempo peligrosa. El aumento de disponibilidad de fuentes de radiación con los modelos avances de la energía nuclear hace posible la exposición inversa de muchas más personas que nunca. Nuestro último antecedente es sobre los estudios espectrales sobre el papel de la radiación ionizante en los cambios de color de la carne. En este estudio se analizó cómo la radiación ionizante afecta el color de la carne de vacuno. Se observaron los espectros de absorción de la mioglobina y los espectros de reflectancia de la carne esterilizada con radiación. Se trabajó con 2 formas de mioglobina, la oximioglobina y la metmioglobina, sometiéndolas a radiación gamma. A medida que aumentaba la dosis de radiación y la temperatura, se notaron cambios en los picos de absorción y disminuciones en ciertas bandas espectrales. Además, al calcular el cambio total del color, se vio que también dependía de la dosis de radiación y la temperatura. Cuando la carne se dejó dorar en aire y luego se volvió a irradiar, se formó un pigmento rojo inestable. Sin embargo, sí había oxígeno durante la esterilización. Se reducía la formación de este color rojo.